cerebro, localización y función. Voy a iniciar que según planteaba la teoría de Frank Joseph Gall, se decía que según el posicionamiento y la forma de tu cráneo se podía describir a tu cerebro y así hallar la personalidad. Pero es obvio que esta teoría se descartó, puede ser por el método científico, al no ser comprobable y por muchas maneras más. Era un método insostenible, una teoría insostenible. Pero también es un hecho que si la teoría de Gall, llamada frenología, que si bien no acertó en ese punto, se puede decir que dio un buen aporte, el que sería que mencionar las partes del cerebro que se encargaban individualmente de una función específica, que si bien según según Gall no acertó del todo, porque Gall decía que si bien había una parte que decía, a ver, si tu cabeza era, si tu cráneo era de tal manera, entonces describía que debía ser de tal forma y se te juzgaba de esa manera. Si tu frente era más amplia, entonces podía describir que eras, no sé, un psicópata, puede ser. Pero como les decía antes, eso era una cosa errónea que dio Gall, pero dio el concepto base para dar las investigaciones sobre que hay cada parte del cerebro que controla, controla una parte del cuerpo, se podría decir, como por ejemplo el encéfalo, que hay investigaciones que dicen que se encarga del dominio de algunos idiomas, se podría decir. Ahora continuando, vamos a ir con el sistema nervioso, vía de entrada y salida. Vamos a iniciar con que gracias a Francois Madeleine y Charles Bell se descubrió que había partes del cerebro que controlaban las acciones, que de alguna manera decía Gall por un lado que teníamos a Charles, que Bell, que Bell lo, Charles Bell lo descubrió diferenciando nervios motores y nervios sensoriales en la médula espinal, o sea que diferenció y descubrió que en la médula espinal había algunos nervios específicos. Y por el otro lado, Madeleine también lo hizo, pero él lo descubrió mediante los experimentos humanos. Se podría decir que la vía de entrada y salida sería eso, ¿no? Que los nervios motores y los nervios sensoriales. Doy paso a mi siguiente compañero. El surgimiento de la teoría refleja del cerebro. Fue difícil para la gente del siglo XIX aceptar algo nuevo, algo que ellos esperaban especulativo, algo fresco y diferente en esa época. Para la psicología, apartarse de la religión, de la filosofía y de toda esa atmósfera científica que se vivía en ese tiempo fue muy difícil, pero gracias a la fuerza y el no desistir lograron que la psicología fuera vista como algo objetivo. Así es como surgen nuevas explicaciones e hipótesis para la psicología como la conocemos hoy en día. La teoría refleja del cerebro es una de ellas. Esta suponía una nueva oportunidad y un desafío para la psicología. La oportunidad residía en la semejanza de la nueva teoría neurocientífica del cerebro con la antigua teoría cartesiana de la conciencia, especialmente en su versión asociativa. El cerebro conectaba estímulos y respuestas, mientras que la mente asociaba o conectaba ideas. Así, la teoría refleja del cerebro prometía satisfacer la vieja ambición de abrir una vía a través de la filosofía, para poder conectar mente y cerebro, convirtiendo la psicología en una. El desafío en sí estaba en averiguar cuántas conductas eran responsabilidad exclusiva del cerebro sin intervención de alguna conciencia. Los nuevos métodos para la psicología. La medición mental y la manipulación experimental de la mente se llevaron a cabo por primera vez en el siglo XIX, y con ella vinieron nuevos métodos que aportaron a la psicología en todo sentido. Acá pasaríamos a la psicología experimental, y la primera que hablaríamos sería cronometría mental. Esta consiste en la medida del tiempo en que la mente tarda en realizar sus procesos o actividades, el conocido tiempo de reacción, pero aplicado a los contenidos mentales, no a la conducta en este caso, como por ejemplo recuperar un dato de la memoria. El médico y fisiológico holandés Franciscus Cornelis Donders utilizó este título para designar el tiempo que tarda la mente en realizar ciertas tareas. En sus investigaciones supuso que el tiempo de reacción en cada tarea sería una función lineal. Estos procesos mentales tardarían al sujeto en responder más al estímulo.
Sus investigaciones impulsaron la primera psicología experimental y fueron el comienzo de la cronometría mental como todos la conocemos. Como dato final, la cronometría mental se estudiaba usando mediciones de tiempo de reacción, lo cual es el tiempo transcurrido entre la presentación de un estímulo sensorial y la posterior respuesta de comportamiento. En psicología psicométrica es considerado un índice de velocidad de procesamiento, es decir, indica qué tan rápido es el individuo. Si hablamos de la psicofísica, decimos que en 1860 Gustav Fechner publicó Los elementos de la psicofísica, y Boring afirmó que Fechner desarrolló la primera investigación sistemática de la psicología experimental, que ésta dio lugar a las leyes matemáticas. Podemos decir también que había un problema, que era el que la persona no puede asignar una cifra a una sensación de sonido o de peso, pero rápidamente él se dio cuenta y lo logró solucionar cuantificando las sensaciones de forma indirecta. Por eso podemos decir que así se descubrió que la fuerza de la sensación, que sería S, es una función logarítmica de la fuerza del estímulo, que sería E. Es decir, que sería S es igual a K logaritmo de E. Pero el Fechner, como físico, confiaba mucho en su psicofísica, ya que ésta pondría de manifiesto que la mente y el cuerpo estaban relacionados de una manera precisa. Pero también debemos saber que existen tres tipos de leyes, que es la ley de Weber, la ley de Stevens y la ley de Fechner. La ley de Weber, este fue uno de los primeros en hablar acerca de la diferencia entre el mundo físico y el psíquico. Y también dijo que aquí se podían aplicar las leyes de la percepción psicológica de la misma forma en la que se aplica en el mundo físico. En la ley de Stevens, esta es la muy próxima a la de Fechner, y esta subestima los efectos del contexto y la importancia de las diferencias individuales. Y por último la de Fechner, que sería S es igual a K logaritmo de E, como ya lo expliqué anteriormente. Si hablamos de los test mentales, podemos decir que es una forma de medir la mente. Cabe resaltar que para los test mentales no existía la mente humana normal, sino tan solo existía la mente humana media. Uno de los primeros test mentales se basó en la frenología, que esto lo siguió el autor Gall. Y la función de los test mentales ha sido medir la diferencia entre individuos o las reacciones de las mismas personas en diferentes circunstancias. Como ejemplos tenemos al diagnóstico del retardo mental, que fue uno de los primeros problemas que estimuló el desarrollo de los test mentales. Luego también sabemos que lo aplican en las escuelas para medir el desarrollo o la capacidad del niño. Y también en los empleos los usamos, los test mentales. Si hablamos de los test de Gran Bretaña, podemos incluir a Galton y a Piaget. Galton creó un laboratorio antropométrico en donde los participantes podían realizar sus test mentales, pero también contribuyó en la psicología aplicada por partida doble, ya que inventó los test mentales e introdujo el modelo de la práctica profesional más que científica. Y también Piaget, su biografía fue condicionada por diferentes autores. Durante su estancia en París se encargó de la estandarización para los niños franceses de los test mentales de Burke que se estaban aplicando en Gran Bretaña. Él comenzó a trabajar con niños y ya que casi siempre fallaban en los ítems, y esto le dio lugar a la versión más madura de su teoría psicológica. Bien, ahora les hablaré sobre la filosofía en el umbral de la psicología. Podemos ver que la filosofía apoya a la psicología por medio de dos formas. Por un lado, a través de la hipótesis respectiva de la mente y de las maneras en las que se puede estudiar. Vemos también que todas las filosofías relacionadas y que tengan que ver con la mente han sido estudiadas por filósofos y teólogos desde el nacimiento del mismo estudio. Mientras que por otro lado se acerca a través de los principios generales detallados a la investigación más científica, y en cualquier campo más conocido es como el funcionalismo. Bien, vemos que también este surge a través de la necesidad del querer insertar el estudio de la conducta humana a la dimensión biológica.
Por último, vemos que existen dos métodos para poder aplicar la filosofía. Primero tenemos a la filosofía de la ciencia. Este consiste en un trabajo que se ha dedicado específicamente a caracterizar y evaluar las principales controversias teóricas y poder clasificar la naturaleza de la expresión psicológica. También esto se puede ver en que las teorías psicológicas tienen una gran relación con la filosofía de la ciencia, por eso es que se llama así. Y por último tenemos a la filosofía de la psicología y la ciencia cognitiva. Esta se puede ver gracias al carácter naturalista que tiene la filosofía de la psicología y se puede estudiar de una forma muy clara, que es cuando la filosofía utiliza los métodos de una ciencia cognitiva para poder abordar sus propias preocupaciones tradicionales, como por ejemplo tenemos la percepción, la representación, los procesos cognitivos, entre otros, etc. Ahora, sabemos que en cuanto a la psicopatología, esta se centra en el estudio, prevención y tratamiento de los trastornos mentales, siendo esta una fundamentación científica de la psiquiatría, o al menos considerada así. Por ende, se entiende que su estudio va relacionado desde la parte biológica de la persona, específicamente a la neurociencia, y la parte social de las personas, específicamente relacionada a la psicología. Esta se encarga del tratamiento de enfermedades del alma, conocidas también como enfermedades psíquicas, y llega a tratar también un tipo de dolor que llega a repercutir en el psiquismo, convirtiéndolo así en un dolor mental, el cual es tratado únicamente si está vinculado o relacionado de alguna manera a un trastorno mental. En cuanto al objeto de estudio, se puede decir que se busca saber el por qué la persona sufre y el qué sufre. Y ahí encontramos una relación con la psiquiatría y la neurología, ya que estas dos son las que se encargan principalmente de los trastornos mentales y su curación, pero desde un punto de vista de las ciencias médicas o de la medicina. Y en cuanto a las orientaciones teóricas de la psiquiatría y neurología, nos centraremos primero en la psiquiatría. Esta es la rama relacionada a la medicina o ciencias médicas que busca el tratamiento, prevención, estudio y rehabilitación de los trastornos psíquicos, siendo su carácter científico encontrado o alcanzado por medio de la psicopatología, siendo sujeto de estudio el hombre psíquicamente enfermo. Esta a su vez se puede confundir con otras ramas como es la neurología, pero se diferencian en ciertos puntos, ya que esta se centra más en los aspectos orgánicos, tanto de los dos sistemas nerviosos del cuerpo humano y el uso del cerebro y su interacción con la mente. La psiquiatría no solo se alimenta y se apoya en lo médico, sino también se desarrolla en cuanto a términos psicológicos y sociales, y ya que se puede decir que es una ciencia desarrollada biopsicosocialmente. Estos, a diferencia de los psicólogos, son los que recetan psicofármacos o medicamentos específicos para una posible ayuda a la enfermedad. Y en cuanto a orientaciones teóricas de la neurología, se sabe que la neurología, a diferencia de la psiquiatría, que se ocupa más del orgánico y del sistema nervioso, esta se centra más en tratar problemas como son las demencias, problemas de movimiento con un origen mental y problemas vasculares. Y a diferencia de los psicólogos o psiquiatras, estos son capaces de operar si se llegan a especializar luego de terminar la carrera que, al igual que los psiquiatras, es la medicina, a diferencia de los psicólogos que tienen una carrera especial que es la psicología.
Durante el siglo XVII dominaron en Francia los enfoques racionalistas espiritualistas derivados de los planteamientos cartesianos, y que en el siglo XVIII la Ilustración francesa dio paso a las ideas empiristas de Locke, que transformaron el proceso de radicalización en el sensualismo de Condillac. Y en el materialismo estaban los autores como Cabanis y Holbach. Por el otro, el materialismo se derivó en mecanicismo de Matrier, y en el siglo XIX se continúa de alguna forma las tendencias teóricas, recuperándose la tradición racionalista y se remodela en la orientación psicológica espiritual encabezada por Francois Maine de Briand. Bajo su mismo marco conceptual y su escuela espiritualista se pueden encontrar a importantes filósofos franceses que son conocidos por pertenecer a la escuela ecléctica francesa. La escuela ecléctica francesa como movimiento teórico se centró en la problemática psicológica dentro del clásico dominio de las facultades mentales e indicaba que la única metodología que se debía utilizar era la introspección. Al mismo tiempo que las teorías sustentadas por la escuela ecléctica, existía otro movimiento teórico de orientación crítica y naturalista que fue el positivismo, representado por Auguste Comte. El positivismo quería excluir la problemática psicológica del dominio metafísico e integrarlo a las ciencias naturales debido a que se necesitaba del uso del método científico. El clásico movimiento materialista aún está presente, donde los autores defienden las posturas psicofisiológicas y psicopatológicas, pero en menor grado que en la escuela ecléctica o el positivismo. En el último tercio del siglo XIX se incorpora la orientación científica debido al enfoque positivista. La psicología francesa siempre ha sido el líder en cuanto a la orientación psicopatológica o estudio de las enfermedades mentales mediante el método clínico, y se ha preocupado por el estudio genético de los infantes, su educación y la sociedad. Surgieron dos teorías acerca de la naturaleza del trance hipnótico: la de Liévenold, quien inició su escuela de pensamiento en Nancy, Francia, la cual sostenía que el estado hipnótico era una intensificación de determinadas tendencias existentes durante el sueño o el estado de vigilia. De acuerdo con la escuela de Nancy, durante la hipnosis la conciencia pierde el control que ejerce habitualmente sobre la percepción y la acción, y las órdenes del hipnotizador pasan a la acción o a la percepción alucinatoria de forma inmediata. La otra escuela es la del Hospital de la Salpêtrière de París. Defendía que, puesto que la sujeción hipnótica no podía utilizar para eliminar los síntomas de la histeria, el estado hipnótico debía ser un estado patológico, propio solo de los enfermos de histeria. En conclusión, el conflicto entre el nuevo naturalismo científico y algunas creencias en una realidad espiritual trascendente fue decisivo en el siglo XIX. El naturalismo, producto de la Ilustración, dio lugar a la esperanza como a la desesperación. Mantenía la esperanza en un progreso perpetuo, en la posibilidad de perfección de los seres humanos, en el conocimiento profundo y útil del universo, pero suponía un desafío para las creencias tradicionales que se habían acumulado y vivido durante siglos. Del siglo XIX surgieron las tres corrientes fundacionales de la psicología. Wundt fundó la psicología de la conciencia, Freud fundó la psicología del inconsciente, y varios psicólogos evolucionistas fundaron la psicología de la adaptación. Todos los conceptos de cada una de ellas se hallaban ya disponibles a la espera de las mentes creadoras y las personalidades enérgicas capaces de reunirlos en programas psicológicos coherentes.